Buenas tardes. Excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos Mexicanos del Reino de España, doña Roberta Layú. Excelentísima señora Elena Poniatowska, escritora y premio Cervantes, además de otras muchas distinciones, premios, condecoraciones. Don Rafael de la Hoz, arquitecto. Don Francisco Martín del Campo Souza, arquitecto y fundador del estudio de arquitectura Arquitectoma. Señoras y señores, bienvenidos a la Casa de América. Hay todavía asientos, no sé si tienen algún problema o por sentarse, para que estén más cómodos y puedan disfrutar de este pasaje de la arquitectura mexicana que vamos a disfrutar en esta tarde en la Casa de América. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de la historia de América, de la historia de Filipinas, hablamos de la historia de México, hablamos del galeón de Manila, del galeón de Acapulco, en fin, tiene diversas acepciones ese movimiento globalizador que se inició este año. Cumplimos el 450 aniversario, es decir, en 1565 empezó esa ruta marítima que unía los puertos de Sevilla con el de Manila a través de los puertos de Veracruz y Acapulco, y a partir de Manila llegaban las mercancías, llegaba la cultura, había un intercambio entre personas, porque esa es una de las claves también del libre comercio, una de las cuestiones que muchas veces se olvida, que ese intercambio humano tiene, y ese intercambio comercial tiene un intercambio humano, y también, como decía el entonces príncipe de Asturias, que aquellos barcos españoles llevaban cultura, llevaban libros a América. Y por tanto le dedicamos una buena parte de esa reflexión al galeón de Manila y a la relación de España con Filipinas, se la dedicamos a México. Y hoy jueves vamos a hablar y vamos a presentar el libro Arquitectoma, 30 años de arquitectura en México, de Francisco Martín del Campo Souza. Estoy convencido que todos los que estamos aquí pensamos que este siglo XXI es el siglo de las ciudades y es el siglo de los ciudadanos. Y en este binomio ciudades y ciudadanos, México tiene mucho que decir, y lo tiene que decir históricamente por sus grandes ciudades, esas pirámides que no nos dejan de asombrar, por lo menos a mí, cuando uno piensa cómo fue posible construir aquellas obras de arte, y no solo una, sino muchas. 500 años después, si hacemos un vuelo rápido en la historia, estamos en este siglo XXI, como digo, en el que las ciudades tienen un peso muy importante y en el que México vuelve a tener un peso relevante, porque la Ciudad de México es un claro ejemplo no de metrópoli, sino de gran metrópoli. Lo mismo sucede en Latinoamérica, con ciudades en Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro y otras tantas. Pero ciudades del tamaño de México hay muy pocas en el mundo. Y en este contexto de la ciudad y de los ciudadanos, la arquitectura tiene un papel fundamental. La arquitectura como un elemento que se integra en la ciudad, que trata de ordenar la ciudad y que al mismo tiempo busca una mejor convivencia entre espacios físicos donde los ciudadanos trabajan, viven, comparten, interactúan, con grandes ciudades que muchas veces tienen un componente caótico importante. Pero además la arquitectura y esos edificios son obras de arte, y los dos arquitectos que hoy nos acompañan son buena muestra de ello. Es importante la presentación de este libro porque vamos a hacer un repaso a la arquitectura de México, y por algunas de las diapositivas que he visto, no solo de los 30 años, sino de algunas de esas pirámides a las que yo hacía referencia. Y dicho todo esto, quiero agradecer a don Francisco Martín del Campo Souza que haya querido compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y al mismo tiempo su saber en una ciudad y en un país tan rico como es México, y con el que nos sentimos los españoles tan próximos, y de los que tenemos que aprender en ese binomio ciudad-ciudadanos en un contexto como el de México, con una gran ciudad como el DF. Por supuesto, a doña Elena Poniatowska, que haya hecho una parte en su apretada agenda para estar esta tarde con nosotros. Sin más preámbulos, le doy la palabra a doña Roberta Layú. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Es un gusto enorme para mí estar aquí con todos ustedes para presentar el libro de Francisco Martín del Campo, Arquitectoma. Es también un honor grandísimo que nos acompañen, en primerísimo lugar, Elena Poniatowska, una de las grandes escritoras de México, conocida internacionalmente, Premio Cervantes. No podría ni siquiera intentar resumir su currículum, estoy seguro que todos ustedes lo conocen y es un honor muy grande. Ella está aquí en Madrid para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Complutense y se ha tomado el tiempo para estar aquí esta noche con nosotros. Nos acompaña también el arquitecto Rafael de la Hoz, lo cual me da muchísima tranquilidad porque como yo no sé mucho de arquitectura, es importante que haya alguien que sí sepa de arquitectura para presentar a un arquitecto mexicano. Rafael de la Hoz es originario de Córdoba, formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y dirige una firma muy activa con gran proyección internacional. Después de una larga trayectoria, ha conseguido numerosos galardones nacionales e internacionales, entre ellos el MIPIM Award, que es al mejor edificio del mundo, el Premio Obra Internacional de la Bienal Argentina y el Premio American Architecture Award del Chicago Atheneum, de los Estados Unidos. Es miembro honorario del American Institute of Architects, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Cultural Cajasur, patrono de la Fundación Arquitectura Contemporánea y ha sido invitado como jurado y conferenciante por diversas instituciones y universidades como el Instituto Federal de Tecnología ETH de Zúrich, la Universidad Tongji de Shanghai, l'École Nationale d'Architecture de Rabat y la Galería Hades de Berlín. Uno de sus proyectos más recientes está nominado al Premio Mies van der Rohe 2015. Bueno, pues para mí es realmente un gusto muy grande poder presentar a un gran arquitecto mexicano con el que me identifico mucho porque es de mi generación, lo he visto crecer como arquitecto. Hoy en día presenta este libro con 30 años de arquitectura y yo lo identifico clarísimo desde sus primeras obras, un edificio que se ha convertido emblemático en Rubén Darío 123, que ha mostrado que Francisco Martín del Campo ha hecho arquitectura no solamente con una gran presencia física en la ciudad, en distintas zonas, en Polanco, principalmente en Santa Fe, sino que esa arquitectura que ha hecho también es una arquitectura para que la viva la gente. Y lo sé porque conozco gente que ha vivido en los edificios residenciales que él ha hecho, pero que también ha hecho arquitectura de playa, arquitectura corporativa, arquitectura comercial y para centros comerciales. Llama la atención el Garden Santa Fe, lo vamos a ver, que es algo totalmente nuevo y especial que tiene que ofrecer y estoy segura que él hablará con más detalle de eso. Y pues nada más quiero cerrar diciendo que pues me siento muy orgullosa como mexicana y me siento muy orgullosa como amiga de Francisco por el éxito de su carrera profesional como arquitecto y como empresario, porque se pueden tener muchos sueños, pero a veces es difícil tener esa capacidad para conseguir el financiamiento, para hacer el proyecto y para llevarlo a cabo. Así es que pues es un orgullo muy grande como mexicana, como embajadora, que se presente aquí en Madrid su libro y creo que, ¿cuál sería el orden? Tiene la palabra, ya la embajadora ha hecho una gran presentación de don Rafael de la Hoz, con lo cual le corresponde la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, embajadora, muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Es un placer, por supuesto, presentar un libro y cuando recibí la invitación estuve reflexionando sobre, en realidad, qué representaba para un arquitecto tener que presentar un libro. La arquitectura tiene la enorme dificultad, ya voy a empezar a quejarme, los arquitectos nos quejamos siempre, la enorme dificultad de que no puede viajar. Hay que viajar para conocer la arquitectura. Y entonces tenemos los arquitectos para difundir nuestra obra y la de los demás, a los que también somos muy aficionados a difundir la obra de los arquitectos a los que admiramos, tenemos que recurrir a los libros.
Y esto nos permite alcanzar lugares que de otra manera serían desconocidos para la arquitectura, porque no todo el mundo puede viajar e ir a México a conocer la formidable obra que ha hecho Francisco en el país. Por lo tanto, a mí lo que me corresponde no es introducir el libro, porque la introducción de un libro es otra cosa. Para la introducción de un libro tendrán ustedes que introducirse, tendrán que sumergirse en el libro y les corresponde a ustedes. No es ese mi papel. Mi papel es presentarlo, que consiste en definir el marco que ha hecho posible la existencia de este libro. Les diré una cosa, el libro es un acierto en todo, pero tiene un solo error, que me parece grave. Dice, creo que en la portada, que se ha realizado en 30 años de ejercicio profesional, y esto no es verdad. Ha hecho falta más de 500 años para que se haya podido producir la arquitectura que encierra, que está dentro de este libro. Hacia 1500, y lo digo en la Casa de América, se produjo un hecho excepcional en la historia de la humanidad, no solo de la arquitectura, que fue el encuentro entre Europa y América. Significativamente en México, entre España y México, porque fue el encuentro de dos formidables culturas, lo que no sucedía en otras partes del continente. Aproximadamente en ese mismo año, Europa también encuentra a África y también le corresponde a España este papel de encuentro. Hasta entonces, la arquitectura, que tantas veces ha simbolizado, ha hecho visible la cultura de las civilizaciones, había tenido poquísimas ocasiones de mestizaje, de encuentro, de transformación. Es verdad que Grecia, y un arquitecto es incapaz de hablar de arquitectura sin mencionar a Grecia, ¿verdad?, que Grecia contamina, altera completamente Roma y que Roma se nutre de Grecia. Pero durante milenios, por lo menos centenares de años, esto permanece inalterable. Hasta que de repente, en estos encuentros formidables de la humanidad, se encuentra España con el Islam en Andalucía, en el Andalus, y se encuentra con América en México. Y se produce una transformación de la arquitectura ya irreversible para los siglos, en el que hay en nuestro país dos emblemas paradigmáticos: la mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada, en el que prácticamente en estos mismos años en que estamos encontrándonos con México, introducimos metafóricamente dentro de la mezquita, dentro del Islam, nos introducimos, pervertimos el espacio sagrado de la mezquita para introducir la catedral cristiana de los Hernán Ruiz. Controvertida, todavía continúa la polémica. Hacemos lo mismo en Granada, y Machuca introduce, pervierte de nuevo el espacio sagrado de los jardines de Granada para introducir el Palacio de Carlos V, ¿no?, con esa masa imponente. Polémico, todavía continúa la polémica. Y cuando estamos haciendo esto, que va a transformar la arquitectura no solo española, sino del mundo para siempre, sucede lo mismo en México. Y en México, los arquitectos españoles, cuando llegamos a este formidable país, nos encontramos con algo absolutamente desconocido. Decía Tomás hace un momento que es verdad que son las pirámides, ¿no?, la que representa esta sorpresa descomunal, desconcertante para los ojos de un europeo. He oído a veces mencionar que no fue tanto porque ya conocíamos las pirámides egipcias, pero no es verdad, no tienen nada que ver. Formalmente sí, pero a los ojos de un arquitecto es la distancia que hay entre una tumba y un templo, ¿no? Se puede decir más, queda resumido en esto. Y en otra cosa que descubrí en México, maravillosa, que la pirámide representa la oportunidad de no solamente subir para ver el paisaje, de ascender, porque son escalonadas, sino un modo de agruparse, un modo de relacionarse, de manera que, en este caso,
los que estamos en la mesa, nos están escuchando ustedes en un modo extraordinariamente europeo de reunirse, que es el teatro griego, que hay una audiencia reunida en torno a alguien que está en otro nivel y por lo tanto es el teatro romano también, y en la pirámide es exactamente a la inversa. La persona está arriba sobre el templo y todo el pueblo se reúne alrededor y puede mirar. Es decir, el encuentro de dos mundos, uno por arriba, el otro exactamente boca abajo. Y estas dos formas de ver el universo se encuentran. Nosotros nunca habíamos prestado la atención al paisaje en Europa porque teníamos una formación militar, era el campo romano, el campamento, el paisaje no nos interesaba y descubrimos de repente esta relación de la arquitectura con el paisaje en el que te elevas para contemplarlo, en que son horizontes desconocidos y de nuevo, claro, en este encuentro, cómo no, se produce este mestizaje que da lugar a una arquitectura de nuevo formidable. Hizo falta todo eso para que se pudiera hacer este libro. No hubiera sucedido así, porque gracias a eso, en este lugar del mundo que se llama México, se empezó a generar un producto de extraordinaria calidad que se conoce como arquitecto mexicano. También he oído muchas veces comentarios basados en la creencia que el mundo produce por igual de todo. No, no es así. Hay lugares en que hay propensión, por unas determinadas circunstancias como las que acabo de narrar, a producir mejor que otras. Déjenme decirles solo una, por ejemplo, que también es muy común, sobre todo algunos de mis alumnos, creer que los Estados Unidos han generado de todo de una manera formidable, y es así en muchos campos. Pero, por ejemplo, no recuerdo un solo navegante norteamericano. Es verdad, fueron al espacio, pero no, el mar no fue lo suyo. Tampoco conozco ningún explorador. Es decir, no es así. Y México es tierra de arquitectos, también de formidables escritores. Pero, desde luego, lo es de arquitectos de los que sé algo más que de literatura. Y de este encuentro surgió una monumentalidad que transformó la arquitectura. Preguntarán, ¿en qué? Bueno, realmente, ¿en qué lo transformó? Lean el libro, ojeen el libro. Es un libro para ser estudiado, disfrutado, para conocer México. Representa lo mejor de México a la hora de enfrentarse a no solo el paisaje, sino a esta razón social que es la que explique, la que justifica, cómo no, la arquitectura, y que de esta manera tan magistral ha realizado la empresa, la sociedad dirigida. Sin Paco esto no hubiera sido posible, sin sus socios y sus colaboradores tampoco, desde luego, pero no olvidemos todo ese pasado extraordinario que nos une, que simboliza esta Casa de América que nos acoge hoy, que agradezco tanto, una vez más, que lo haga, y solo me queda felicitar al autor, desear que haya otros 30 años pronto, y que de nuevo nos podamos reunir y celebrar la segunda etapa de este encuentro formidable entre dos países que tanto tienen en común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Tiene usted el testigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Elena, porque de veras que sí tiene una agenda apretadísima. A nuestra embajadora, muchas gracias, Roberta, y Rafael, que muy amablemente aceptó la invitación, porque también anda de aquí para allá, del tingo al tango, y más que nada también gracias a la Casa de América por recibirnos. Antes que nada, quisiera decirles que Arquitectoma somos dos socios. El otro socio, ahorita parece que nada más existiera yo. El otro socio es José Portilla Riva, que se tuvo que quedar a trabajar porque nunca podemos dejar la casa vacía, ¿no? Porque, como dicen, al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Pero es un muy buen socio que ojalá y nos hubiera acompañado. Quisiera contextualizar un poco Arquitectoma. Es una firma que no es conocida aquí en España, pero quisiera manejarme un poquito en el contexto de la arquitectura a través de la historia de la arquitectura en México. Entonces, les voy a hablar muy brevemente de cómo la arquitectura a través de los años ha influenciado a todos los arquitectos contemporáneos mexicanos.
Por ejemplo, realmente en la época prehispánica, nuestras civilizaciones mesoamericanas se construían a través de grandes pirámides, era el símbolo, fue el elemento que más se utilizó, primero en formas muy simples y después en otras culturas como la maya se fue sofisticando. Algunos de los arquitectos mexicanos, como es el caso de Agustín Hernández, que es el elemento que ven ustedes ahí, es su taller de arquitectura, utiliza las pirámides, aquí encuentra 2 pirámides para llevar a cabo su estudio. Posteriormente, ya en la época colonial, después de la conquista española, se trajeron una arquitectura más clásica, que se convirtieron ciertos conventos que se utilizaban para evangelizar a los indígenas y ciertos palacios para todos los conquistadores que llegaban a América, que fueron arquitectura, las gentes que hayan tenido la oportunidad de visitar México, es arquitectura muy rica, que también nos ha venido influenciando a través de los años. Por ejemplo, el arquitecto Teodoro González de León, un arquitecto muy famoso contemporáneo, utiliza mucho esa arquitectura tan masiva, con repetición de vanos, como podemos ver aquí en una de sus construcciones en el centro de la Ciudad de México. Y en el tema de las haciendas, en el tema rural, existían las haciendas que eran los centros de trabajo en México, que eran arquitecturas un poco más simples. Por ejemplo, el arquitecto Luis Barragán, que es uno de nuestros arquitectos más prestigiados, premio Pritzker, él se influencia mucho de esa arquitectura que tenía un poco de toque tanto colonial como también un poco de toque árabe. Posteriormente, ya en el siglo XX, en la arquitectura mexicana existe un fenómeno importante. Tenemos una revolución, hay una como ideología nueva que quiere ser muy nacionalista, que se cree una arquitectura muy mexicana, y hay una especie de confusión y existen una multiplicidad de arquitectos, como el arquitecto Gorman, que se influencia mucho en la arquitectura de Mies van der Rohe, el arquitecto Luis Barragán, que lo hemos mencionado, que crea una especie de minimalismo, pero con mucha luz y mucho color. México es un país de mucha luz, es un elemento que siempre juega en todas nuestras construcciones. Y también existe ya el crecimiento, empieza un poco la bonanza económica en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Arquitectos como Mario Pani, que siguen la arquitectura de Le Corbusier, empiezan a crear grandes complejos habitacionales que se van repitiendo en diferentes partes de la ciudad. Y arquitectos como Augusto Álvarez empiezan a crear grandes rascacielos, un poquito inspirados en los rascacielos americanos, y generan diferentes elementos. Aquí volvemos a ver al arquitecto Teodoro González de León, con arquitectura muy masiva, muy plástica, que también esos edificios que están viendo, los altos, son en la Ciudad de México, son edificios corporativos, y el otro edificio que ven es la Embajada de México en Berlín. El arquitecto Ricardo Legorreta, que es un arquitecto que realmente se inspira en la arquitectura de Luis Barragán, pero la lleva a una dimensión mucho mayor. Ayer justo estuvimos platicando Rafael y yo de es el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, que es un hotel fantástico. Y posteriormente, ya en los finales del siglo pasado, en México existe un gran crecimiento. Nunca se habían construido tantos metros cuadrados en todo el país como se ha hecho a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Ahí es donde ya nosotros nos insertamos, donde inicia la firma Arquitectoma. En nuestros inicios empezamos con elementos muy clásicos. Este es el edificio al que se refería Roberta, es un edificio en Polanco, donde teníamos elementos muy clásicos. Estos también es parte de esa primera época de Arquitectoma, con edificios siempre considerando basamentos, desarrollos y remates, ¿no? Como
los principios de las columnas griegas y de toda la arquitectura clásica. Hicimos también muchos edificios con multiplicidad de usos, combinando habitación, oficinas y comercios, que es un fenómeno que ya se está dando mucho en todas las ciudades y en la Ciudad de México especialmente. Y después hemos estado en la búsqueda de una arquitectura que sea más contemporánea, que sea muy apegada a las nuevas tecnologías y que también aplique la sustentabilidad. Hemos desarrollado diferentes proyectos, tanto en la Ciudad de México como en playas, lo podrán ver ahí en el libro. Y aquí vemos algunos ejercicios. Son edificios de bastante altura, de usos mixtos. Aquí es búsqueda en buscar elementos verticales, los cubos de luz, los cubos de escaleras, los cubos de circulaciones verticales. Y el último proyecto que estamos presentando es un centro comercial subterráneo con un gran estacionamiento que ha sido premiado como la obra del año del país del 2014. Se conservó un parque a nivel calle y todo el uso del suelo que se permitía lo mandamos al subsuelo. Y también tenemos algunos ejercicios que están actualmente en proyecto, un gran rascacielos en la Ciudad de México, diferentes edificios, dentro de los cuales se encuentra en la parte inferior la Fundación Elena Poniatowska, que es un rescate de una casa antigua en la Ciudad de México, que la fundación básicamente su destino o su función es tanto albergar todo el archivo para que esté a disposición de todo el mundo, como impulsar artistas jóvenes que tengan un lugar donde aprendan y se les estimule. Entonces, básicamente, este libro es un testimonio de un trabajo alrededor de 30 años, con la idea de hacerlo muy visual, y ahí también me gustaría hacer un reconocimiento a una editorial española que fue la que lo ejecutó, que es El Viso, con los cuales hicimos un muy buen trabajo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Tiene la palabra doña Elena Poniatowska. Bueno, seguramente la fundación de la que habló Paco va a tener una respuesta porque se encuentra al lado de una cantina. Entonces le asegura el éxito, espero. Bueno, desde un principio, Francisco Martín del Campo supo lo que era la luz. Su abuela materna así se llamaba, Luz, y Valente Sousa lo prefirieron y lo señalaron entre todos sus nietos. Era un niño pequeño y delgado al que nada se le iba. Ni las alas abiertas del Ángel, el Ángel es una columna en el Paseo de la Reforma, ni las alas abiertas del Ángel frente al ventanal de su departamento en Paseo de la Reforma, ni la inclinación de los rayos de sol sobre los altos muros frente a sus ojos, o los que se colaban entre los ahuehuetes de la larga y frondosa avenida que Maximiliano y Carlota escogieron para llegar a su castillo en lo alto del bosque de Chapultepec. Ya desde entonces, Paco, como lo llamo, era un niño especial, un niño con duende. Ahora es un hombre con duende porque se ha envuelto en una ancha bandera de creatividad. Se viste como si los colores se hubieran hecho para él. Bueno, hoy viene muy serio, pero se viste con camisa rosa mexicano o amarillo limón, pantalones pistache o rojo bermellón,
verde Venecia o azul añil, y se mueve dentro de la alegría de esas prendas como si nada le costara, como si la arquitectura fuera una paloma de papel o el son de la negra con sus ojos de papel volando. Verlo a él moverse de Santa Fe a Coyoacán es creer que la arquitectura no necesita industria ni financiamiento y surge así nomás, sin ciencia, sin sudor ni lágrimas, y amanece como la fresca mañana, planchadita sobre la almohada. Martín del Campo es un hombre de muchos talentos. La arquitectura es solo una de sus facetas. También pinta, como lo han hecho varios arquitectos mexicanos, Teodoro González de León y Óscar Urrutia, entre otros, y se da tiempo para visitar museos, caminar bajo los árboles, convivir con su mujer, sus hijos y su nieta, leer poesía e invitar a sus amigos. Toda obra de arquitectura, pintura, literatura, ingeniería, requiere de miles de horas de trabajo. Todo artista que se respeta deja su vida entera sobre el respirador, el lienzo, la página en blanco. Paco ha dedicado muchos días de su vida a la creación de edificios, su estructura, el espesor de las varillas, los tubos, el acero, los ladrillos, la cal y la arena, el costo de materiales, las licencias de construcción y otras friegas para mí escalofriantes. Conoce a fondo cuáles son los problemas reales de la construcción porque las vive en carne propia, en cada nuevo proyecto. Supongo que un arquitecto tiene que ser un distribuidor, reparte espacios, masas, alturas, alternativas, pero también reparte tareas que un equipo debe cumplir a carta cabal en determinado tiempo. Fundó su propia firma en 1983, la cual lleva el nombre de Arquitectoma. En 1989 se le unió José Portilla Riba, hijo de una amiga de infancia mía que se llama Leonor, le decíamos Nonoy, transparente como el viento y encantador como su padre. La primera obra de Arquitectoma, partió de la casa habitación de Ramón Martín del Campo, abuelo paterno de Paco. Antes de 1983, en el comedor de esa casa de Rubén Darío 123, comí varias veces y nunca adiviné que Paco la convertiría en un bello edificio cuya proa avanza hacia el mar de árboles de Chapultepec. Nunca imaginé que se alzaría sobre la ola más alta de 10,000 metros de construcción. Más tarde, Arquitectoma habría de construir en esa misma calle otro edificio impactante en el número 157, rindiéndole así homenaje al poeta que cambió el rumbo de la poesía de América Latina, Rubén Darío. Santa Fe a mí me da miedo, me parece una superficie basáltica y lunar sin cráteres, ni mares oriental o insular o sereno, ni vuelta en U, ni posibilidad de regreso. Sin embargo, Paco Martín del Campo convirtió Santa Fe en una ciudad del futuro, aunque sigue pareciéndome lunar porque ni siquiera entiendo al célebre pantalón de Teodoro González de León. Yo soy de la Roma, de la Juárez, de las casas en serie como las que Álvaro Obregón le regaló a María Conesa, toda una cuadra de casitas en la calle de Monterrey, con su escalera de madera,
al segundo piso y su ventana a la calle, su muchacha que va por el pan y el sonido crepuscular de su carrito de camotes. Paco Martín del Campo es capaz de convencer a cualquiera de hacer llorar una piedra, de adivinar cómo va a reaccionar el otro, de darle por su lado y conquistarlo con 2 palabras. Supongo que lunares, puesto que ha logrado que los más reacios inviertan su fortuna y su futuro en esos gigantescos y costosos proyectos ligados a los grandes temas que nos preocupan: el agua, el petróleo, la marginación. Han construido muchísimos edificios de departamentos, tanto en la Ciudad de México, Arquitectoma, claro, como en Playa del Carmen, Iztapa, Zihuatanejo y Puebla. Un centro comercial y finalmente más cerca de donde yo vivo, en el sur de la ciudad, la Porta Tlalpan, en cuyo techo gira un precioso reilete para succionar los malos pensamientos y diluirlos en la atmósfera, así como el edificio Tawa y el Dos Puertas nos ofrece una escalera al cielo distinta a la severa escalera volada, los arquitectos la llaman en voladizo, de Luis Barragán. Francisco Martín del Campo tiene todavía mucho que ofrecer, porque dar de sí mismo es una inclinación de su naturaleza. México DF es una ciudad horriblemente horrible, pero también horriblemente entrañable, dislocada y pública, jerarquizada y cruel. Es el eco más veraz de nuestra mezquina política mexicana, pero es también, en ciertos meses del año, un cubo de luz amarilla, un barandal, un balconcito a la alegría. Y para terminar, quisiera decirles que nada mejor me ha sucedido en la vida que tener a Francisco Martín del Campo y Sousa como ahijado, y a tener como amigas a las 2 Ineses, Inés grande, Inés chica, y ahora conocer a sus sobrinos nietos. No, no son nietos, ¿verdad? No. Nietos son los míos. Son sobrinos que... Sobrinos carnales. Sobrinos Sí. carnales. Y uno de ellos también, al igual que yo tuve la suerte, tú tienes la suerte de que él sea tu padrino. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doña Elena. Esta tarde ha sido eminentemente mexicana. El autor del libro ha sido muy breve, probablemente demasiado para los que queríamos ver más material, porque es una obra de arte muchos de los edificios que has diseñado. Y ahora solo queda que veamos el libro, y si alguien se anima a comprarlo, está fuera. Muchas gracias.